Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos. Gracias, mis amados hermanos. Es una bendición especial saber que esta noche podemos levantar un altar de adoración al Padre y en la presencia en la que Él ha prometido en cada momento que nos acercamos, saber que en esa presencia hay restauración, hay vida eterna, hay libertad y hay un propósito particular por el que Dios esta noche está hablando a nuestras vidas. Sean bienvenidos todos, específicamente este tiempo lo hemos tomado para poder crecer. La Biblia dice que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Yo quiero entrar a esta ministración a través de la palabra de Dios y tomar en cuenta lo que Dios tiene para cada corazón. Bienvenidos todos los que están conectados a través de las redes sociales ahí en casa. Precisamente es una noche en la que el Señor ha determinado edificar nuestras vidas y hacer misericordia. Quisiera particularmente entrar a la palabra, pero antes de eso, pedirle que tratemos de darle al Señor el tiempo en este momento apagando nuestros celulares. Yo sé que en casa podemos levantar un altar a Dios también de adoración y de esa manera poder edificar nuestras vidas. Quiero aprovechar también para decirles que el tiempo de Dios para volver al lugar de su presencia más importante es en la intimidad en la que cada uno de nosotros puede moverse. Por esa causa es que vamos a entrar de lleno a esta administración. Mientras hacemos algunos ajustes técnicos acá, creo que Dios ha determinado edificar nuestras vidas. Este año particularmente lo hemos recibido de Dios como el año del sacerdocio de la gracia. Y es que en verdad no habríamos imaginado la importancia que iba a tener el papel sacerdotal a nivel de la casa, a nivel precisamente del tiempo en el que nos encontramos ahora por restricciones puramente sanitarias, cuestiones que tienen que ver con evitar y frenar la propagación de esa pandemia a nivel nacional. Pues todos los países han empezado a restringir las medidas de reuniones, particularmente porque tenemos el tiempo para poder meditar, para poder estar en el lugar en el que Dios va a empezar a restaurar y a hacer una sola de las determinaciones entre el corazón del hombre fuera de casa y dentro de casa. Yo entiendo que hemos tenido probablemente una rutina a la que nos hemos acostumbrado y hoy yo quiero hablar particularmente de este tema que el Señor ponía en nuestro corazón y lo hemos denominado lámparas dentro del arca. Y es que definitivamente hoy necesitamos lámparas dentro del arca, y el arca nos referíamos especialmente al arca de Noé y el proceso que se lleva mientras Dios separa a su pueblo en un tiempo que en ese momento fueron 40 días particulares, pero ese tiempo de separación era un tiempo de preparación para un reinicio. Todo esto que ha estado pasando, precisamente la oportunidad hoy de tener un servicio desde acá hacia el lugar más apreciado para usted, que es el lugar de su habitación. Yo desearía que si usted está ahorita viendo esta palabra y al mismo tiempo ocupándose de algunos quehaceres en casa, que pudiera suspenderlos y en verdad sentarse y escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este tiempo se debió haber previsto y haber preparado y nunca perdido, pero nos acostumbramos a esos tiempos dentro de la iglesia y el arca como tal no es un lugar en particular. El arca lo hemos conocido prácticamente como lo que es Jesucristo, pero si estando en él, dice la Biblia que si hay tinieblas afuera, ¿cómo serán las tinieblas de adentro? Y las tinieblas de adentro, refiriéndonos a la diferencia que hay entre el mundo que está afuera, el mundo hoy no como globo terráqueo, sino el mundo como un sistema de corrupción, un sistema
que definitivamente ha marcado a mucha gente separada de Dios. Pero hay tinieblas incluso adentro de aquellos que se han acercado al Señor y tienen luz, porque Jesús, después de decir, yo soy la luz del mundo, Él mismo dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y con ese criterio quisiéramos tratar, y antes ubicar esta imagen en pantalla, quiero que la coloquen en este momentito, por favor. Esta imagen tiene el arca particularmente del pacto, y en la parte ahí de su pantalla va a encontrar una lámpara, pero yo quisiera que visualizáramos lo que estaba sucediendo en el arca precisamente del momento en el que Dios cierra la puerta y se genera una obscuridad absoluta dentro del arca, porque no habían ni ventanas en el lugar. El arca estaba totalmente sellada entre puertas. Solamente es muy curioso que el arca tuvo un lugar de acceso en particular, y mientras Dios habría de ejecutar juicios sobre la tierra, vamos a tomar algunos pasajes bíblicos previo a eso, previo a analizar el pasaje del arca de Noé. Primero, Dios siempre ha tratado con el hombre tratando de refugiarlo. Dios siempre ha sido un refugio a quien le busca. Esto es un punto tan importante, porque cuando el que se acerca a Dios entiende que Él es un lugar de refugio, es un escondedero, la Biblia refleja muchas veces la relación con Dios como un lugar de reposo. Y en una ocasión Jesús está frente a Jerusalén. Este pasaje lo vamos a ver en Mateo 23, 37. Jesús está frente a Jerusalén en alguna parte alta y empieza a hablarle a la ciudad, hablándolo para sí, pero refiriéndose a lo que él quiso hacer con la ciudad. Y le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Escuche esto, por favor. ¿Cuántas veces, dice, quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus polluelos o a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces la comparación que Jesús está haciendo es tan ilustrada en aquellos que hemos visto el celo con el que una gallina protege a sus pollos, pero los mete ahí debajo de sus alas por razones de protección y por razones, yo creo, de afecto, porque los pollitos se sienten seguros precisamente debajo de las alas. Y la gallina puede ser tan celosa por cuidarlos que una vez metidos ahí, aún así es capaz de defenderlos. Pero la implicación que Jesús le está dando en este momento es que Jerusalén, en lugar de dejar cubrirse, lo que hizo fue apedrear a los mensajeros que Dios había enviado, a matar a los profetas. Y también impacta que diga cuántas veces quise reunirlos. O sea, Dios estuvo constantemente buscando cómo reunirlos y ellos no quisieron tener ese refugio. Entonces el carácter de Dios siempre ha sido proteger, ha sido resguardar. Y hay otro pasaje en Isaías 26, 20, en el que el Señor le dice al pueblo, anda, pueblo mío, y entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira, dice esta versión. Hay otra versión que dice hasta que pase la indignación. Está dando a entender que venía un tiempo tan horrendo sobre el resto del mundo, pero Dios estaba resguardando a su pueblo de tal manera que le prepara habitaciones, le prepara un lugar de resguardo, y todavía le dice, cierra tus puertas tras de ti. Es decir, es tanto el interés de Dios por librar de la destrucción que se encarga de decir, cierra las puertas para que no te alcance y escóndete por un momento, dice. Entonces, no es la primera vez que vemos este pasaje o esta implicación de Dios en estos pasajes, tratando de resguardar, tratando de librar.
para que prepare un lugar específico de resguardo. Jesús mismo dice en la Escritura que fue a preparar lugar para que donde Él está, nosotros estemos también. Hay un lugar de resguardo en todo tiempo y en todo proceso. Aún mientras el hombre reposa, puede haber ataque en su entorno y en los lugares en donde se podría encontrar. Pero yo ilustro toda esta parte y quiero que la veamos porque el día de la aflicción siempre llega. El día de la lucha, el día del dolor siempre llega en diferentes circunstancias para cada quien, pero los días van a ser reveladores para muchos en quién se refugian precisamente. Hay gente que ha sido probada desde su niñez, probablemente con abuso. Hay gente que ha sido tratada por una enfermedad. Hay gente que va a necesitar refugiarse en medio de una deuda o de una crisis económica. Pero ahora mismo el mundo está pasando por un momento de aflicción tan profundo que los pueblos han entrado en una angustia y en un temor generalizado. Mucha gente está en casa ahora más que nunca pendiente de las noticias. Las noticias no parecen muy alentadoras ante esta pandemia. Y nunca habríamos creído que se restringiera hasta el poder congregarnos. Mire qué interesante, en todos los servicios que el Señor nos ha permitido, pues ha habido un pueblo acá alabando, adorando, y hoy no es la diferencia el hecho que no estén, porque yo sé que Dios está enseñándonos un tiempo particular ahí en donde estamos en casa, pero aún ahí sé que hay gente que no ha sentido seguridad por la crisis que se está viviendo. El temor de un caso de infección, el temor por diferentes noticias que se van a escuchar, van a orillar a muchas personas a preguntarse en verdad, y creo que esa es una enseñanza esta noche. ¿Cuánto tiempo, por mucho que nosotros nos resguardáramos en nuestros propios medios, hoy hay una medida de gobierno para evitar esa propagación de esta pandemia del coronavirus? Pero observe que aún estando en casa, la gente está resguardada probablemente del contagio, pero el contagio del temor ha entrado precisamente por sus sentidos, por los medios de comunicación, por las noticias. Pero Dios dice hoy, yo siempre quise resguardarte, yo siempre quise protegerte, yo te he hablado ya tantas veces, incluso Jerusalén apedreó y mató a los mensajeros, a los profetas que Dios envió. Hay gente que ahora mismo Dios le habló muchas veces y lo que hizo fue menospreciar la palabra, lo que hizo fue decir están locos. Y antes de que tal vez alguien cambie esta sintonía, escúcheme un momentito. Es probable, y Dios así lo quiera, que esta crisis sea temporal y breve, que sea algo muy corto. Hoy se habla ya de vacunas, la posibilidad de que las vacunas empiecen a surgir en unos pocos días o meses. Pero aunque la vacuna llegara y que Dios nos permita sobrepasar esa crisis, hay un temor más profundo del que no podemos librarnos. Y sí hay una vacuna respecto a ese temor, es el temor a la muerte. Porque por cierto, no vamos a estar aquí todos estos años hasta que Dios marque el momento precisamente para partir. Mucha gente, bendito Dios, está siendo librada, estamos siendo resguardados de esa pandemia, pero la realidad es que aunque viviéramos 80 años, tendríamos que irnos de acá y ese temor permanece de aquí hasta el año 80 que alguien pudiera vivir o más allá. Ahora Dios dice, yo tengo una palabra de resguardo y es porque el día de la aflicción siempre llega. El día de la aflicción hoy ha llegado a manera de esta amenaza de enfermedad. En otras temporadas, cuando surgieron otras pestes, cuando surgió el SIDA, por ejemplo, fue una angustia para mucha gente y aquella preocupación por resguardarse. Pero luego como que si el corazón del hombre se acomoda
y ve las cosas que han ido quedándose atrás y el riesgo aprende a sobrellevarlo. Sin embargo, Dios va a decir algo bien importante. Para aquel que ha querido buscarle, hay un lugar de resguardo. Fíjese que en el Salmo 27:4 dice el escritor de este salmo: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Yo quiero que observe que antes de una crisis, este hombre estaba preparado. Él había determinado una sola cosa. Hay gente que ahora mismo la vida le está confrontando su realidad al darnos cuenta lo temporales que podemos ser. Gracias a Dios, en nuestro país esta condición se ha detenido. Las medidas que se han tomado pues han sido efectivas. Dios ha resguardado. Sin embargo, hay otros países que han sido afectados tan profundamente. Me llamó mucho la atención ver el caso en España. En un solo día se dan a conocer más de 1,300 casos. La cantidad de muertos actualmente es impresionante y de verdad es un llamado, creo yo. Mire, qué interesante que esto revela lo que en el corazón cada uno tiene dentro de la familia. ¿Cómo es posible que los muchachos o la gente que no considera estar en la tercera edad diga: no me importa, yo no me voy a contagiar, y si me contagio lo voy a sobrellevar, porque los jóvenes no reportan mayor caso de muertes? ¿Cómo es posible que alguien hable así y no esté pensando en sus padres, no esté pensando en sus abuelos, o no esté pensando probablemente en que va a haber mucha gente afectada? El corazón se está revelando por una sola causa. Contemplamos la vida en todo el placer y la comodidad que nos ha dado, pero no hemos contemplado la hermosura de Dios para preparar el corazón, aunque el tiempo de crisis llegue. Por ahora, Dios está pensando en una eternidad, no está pensando en librarnos simplemente de esta pandemia. Pero hay una palabra de esperanza que es la que queremos dejar en el corazón. Observe que este hombre determinó que todos los días de su vida él había determinado había pedido a Dios una sola cosa, y era habitar en la casa del Señor todos los días. ¿Cómo se puede habitar en la casa del Señor todos los días si hoy los templos están cerrados? Entonces, habitar en la casa del Señor no es solamente estar en 4 paredes de un templo, sino habitar en la casa del Señor va a ser la habitación más profunda en tu corazón, en el entorno donde tú te encuentras. Y ahora mismo la casa del Señor es precisamente esa habitación donde estás reunido con tu familia. El lugar de tu resguardo ahora no es el templo. No puedes estar en la calle, o no debes, por lo menos. ¿Cómo puedes seguir siendo tu determinación estar todos los días? Si hoy podemos reunirnos en casa y en unas cuántas semanas, no sé, el gobierno determinará cuándo volveremos a reunirnos en los templos. Pero habitar en la casa del Señor todos los días tiene algo muy impactante que Dios quiere mostrar a tu corazón. En el versículo siguiente del Salmo 27, en el 5 dice: porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, y al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. En el día de la aflicción, este es el día de la aflicción para mucha gente. Para el que probablemente no ha sido infectado y su mayor temor es serlo, probablemente para el que ya está infectado y su mayor temor es no sobrevivir. Pero en ese día de la aflicción, para el que encontró en Dios un lugar de habitación, dice que Él nos resguardará en su morada. Y aparte de eso dice que al amparo, al cuidado, como la gallina que toma a sus pollos, a sus pollitos debajo de sus alas, que fue lo que Jesús le dice a Jerusalén: cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus pollitos y no quisiste. El punto es que no es tarde hoy para refugiarse en el Señor. Hoy puedes tomar la determinación de habitar en su tabernáculo. El tabernáculo era un lugar de manifestación de la presencia de Dios.
Hay un tabernáculo que Moisés construye en el diseño original que Dios le da, y en ese tabernáculo Dios establece un lugar desde donde iba a hablar y se iba a manifestar a su pueblo. Luego, en la manifestación del nuevo pacto, Jesús muere en la cruz, y en el momento en el que Él muere, el templo, que tenía un velo que había sido en sus inicios puesto en ese tabernáculo para separar el lugar santísimo desde donde Dios se manifestaba y el lugar de luz natural donde el pueblo estaba, había un velo particularmente que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús muere en la cruz, a la manera del tabernáculo de ese momento, el velo se rasga completamente, como indicando que el camino estaba abierto para entrar hasta su tabernáculo, al lugar más importante, que era su presencia. Ahora, esto para entender que la presencia de Dios sigue vigente hoy, aunque no estés acá en el templo. Estás en casa y el tabernáculo de Dios es tu corazón. Pero ahí en el tabernáculo se levantaba altar. Por eso decía que es muy importante que ejerzas tu sacerdocio familiar, porque va a haber un tiempo en el que Dios va a permitir que crezcas estando en casa, que crezcas aprendiendo a levantar altar en el lugar donde te encuentras. Se ha dicho mucho, no es tiempo de vacacionar, no es tiempo de irse a la playa, no es tiempo de estar en las calles. Salimos por necesidades y por cosas, pero no es un tiempo en donde ni siquiera los lugares para diversión están disponibles. Es una cuarentena, pero esa cuarentena, el 40 en la Biblia siempre refleja un tiempo de prueba. 40 días duró el diluvio y 40 noches. 40 días estuvo Moisés en el monte, y en esos 40 días el pueblo se descarrió. 40 días, mire, va a encontrar los 40 como un tiempo de prueba, no por gusto. Esta es una cuarentena que parecería que resguarda, escuche esto, parecería que resguarda a la familia de un contagio viral, pero honestamente Dios está probando el corazón. Hay gente que en estos 40 días está en crisis de familia por relaciones rotas. Ahora se está dando cuenta probablemente que sus hijos están creciendo y no había tenido el tiempo de quedarse en casa. Probablemente una discusión constante llevó a muchos a salir de casa y a decir: no puedo estar acá, tengo que estar mejor en la calle, me la paso mejor sin estar discutiendo. Hogares en donde los chicos no han tenido un acercamiento, y lo peor es estar ahora ahí y saber que en el arca, donde debería de haber una lámpara adentro porque es tiempo de resguardo, lo que hay es oscuridad. Entonces necesitamos lámparas, y esas lámparas vienen cuando alguien aprendió a habitar en su tabernáculo, porque en el día de la aflicción, dice ese salmo, nos resguardará en su morada. Pero resguardarse en su morada implica tener un candelabro encendido a la manera a la que el tabernáculo lo tenía. El versículo número 6 del Salmo 27 dice: me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. La iglesia no son las cuatro paredes. Muchas veces se ha hecho hasta culto del mismo templo y no culto en el templo. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La Biblia dice que ahora Él nos ha hecho a nosotros, a tu cuerpo, a mi cuerpo, nos ha hecho templo y morada del Espíritu Santo. Entonces ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. ¿En dónde? En su templo. ¿Qué es la diferencia entre el templo y la casa? ¿O cuál es? ¿Acaso en casa no puedes levantar un cántico y levantar altar a Dios como ahora mismo está sucediendo a mucha gente alrededor del mundo? Usted puede ver las publicaciones en el internet, en el Facebook, y mira todo lo que la gente escribe en momentos de meditación, y hay pensamientos muy profundos que están llevando al que está en casa meditando a escribirlos, y cosas que impactan.
Como que si Dios está sacando de esto una realidad del corazón que necesita acercarse a Dios, no a nivel del templo de cuatro paredes, insisto, sino a nivel de la intimidad en la que Él te va a decir: cierra la puerta de tu habitación, cierra la puerta de tu cuarto y entra en intimidad con el Padre. Ahora es un tiempo en familia, bendito Dios, la tecnología ya permite llevar esto hasta casa y no me extrañaría que hoy mismo hayan habido algunos hogares a los que la necesidad de la presencia de Dios los atrajo y le dijeron a todos: deja de hacer lo que estás haciendo, nos reunimos en la sala, en el dormitorio, donde quiera que estén, y vamos a escuchar palabra, vamos a levantar nuestras manos, vamos a doblar rodillas hoy acá, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios nos hará prevalecer frente a nuestros enemigos, dice. Ahora, ese enemigo está revelando a otros enemigos. Ese enemigo viral llamado coronavirus, que ha llevado a encerrarnos, está revelando que hay otros enemigos en casa ante los que tú vas a prevalecer y ellos tienen que caer. Esa falta de comunicación, esa frialdad a veces para hablar, esa dependencia del celular mientras todo mundo ya no puede dominar un tiempo de conversación porque el celular siempre está de por medio, porque el internet siempre está de por medio. ¿Será este el tiempo que Dios está trayendo para decir: hoy quiero librarte no solo de esa pandemia que está fuera en tu entorno, sino de la que está adentro de casa en particular? Yo quiero hacer ver aquí algunas cosas porque tal vez hay momentos en los que no hemos entendido que cuando las tinieblas de adentro son peores que las de afuera. Fíjese que intencionalmente lo estoy relatando así. Si afuera hay tinieblas, no es posible que las tinieblas de adentro sean peores que las tinieblas que están afuera. No, por lo menos para aquel que tiene una lámpara encendida en su casa. En breve le voy a colocar el texto, pero ese versículo de Mateo dice que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de la cama, ponerla debajo de la mesa, sino la lámpara es puesta en un lugar que brille. Pero hoy se está revelando que hay obscuridad adentro. Esta crisis está revelando que mucha gente tiene situaciones que no ha resuelto por la misma obscuridad que ya estaba antes de esta crisis. ¿Cuál es la oscuridad? Oscuridad que hay en el corazón para no poder convivir en familia. Y uno de los casos particulares que a mí me atrae y que el Señor ponía en mi corazón es el ejemplo del arca de Noé. Noé entra en el arca, entonces se van a revelar muchas cosas en ese tiempo de cuarentena. Mire, está en Génesis capítulo 7 y versículo 1. Dice que Noé entra en el arca y entonces el Señor le dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Dios llevó a alguien a cuarentena y lo mete en un espacio restringido. Precisamente esa parte de cuarentena era el tiempo de prueba, pero Dios había buscado en el corazón y encontró que en los demás no habían actitudes que parecían justas. Hay una versión que dice que Dios encontró a Noé perfecto en sus generaciones. Otra dice perfecto en su genética. Porque habían cosas que se habían heredado probablemente y se contaminó la genética de mucha gente. Ahora mismo, al estar en el arca y esperar que entraran todos los animales y esperar que se reunieran, mire, hasta el último de su especie que tenía que ser resguardado, y la puerta se cerró. De hecho, vamos a ver acá un pasaje más. Siga conmigo, por favor, ahí en Génesis 7:7. Entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Observe, entraron sus hijos, sus nueras y su esposa. Habían 3 hijos de Noé. Esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, tienen sus esposas, a la esposa de Noé,
Era una situación familiar que regularmente representa crisis. Se habla mucho de las suegras, se habla mucho de las nueras, se habla mucho de la relación entre padres e hijos, pero aquí ya no había nadie más que interviniera, excepto los animales del arca. Y entre lo incómodo que resulta, escúchenme por favor, lo incómodo que resulta estar en un lugar sin ventilación, quiero que piensen esto un momentito. Miren, si toda la iglesia estuviera llena ahorita, le diría, no platique y escúchenme. Pero yo sé que usted está en casa y va a recibir esta palabra y le digo, atiéndame esto, por favor. Piense cómo sería estar en un ambiente cerrado con esa cantidad de animales. Probablemente al segundo día ya era algo insoportable el olor. Por supuesto, Dios tuvo que intervenir en el control de esos animales de manera sobrenatural, como para que no entrara una actitud depredadora, una actitud en la que un león habría de agarrar a un cordero o cualquier animal en su especie. Tenía instintos naturales de caza. Y Dios retuvo esos instintos en los animales. ¿Cuáles serían los instintos o las tendencias del corazón de los que iban en el arca, que tenían que contenerse también? Si a veces no nos soportamos ni a nosotros mismos, mucho menos vamos a soportar a los demás que podrían ir en el arca. Pero piense en un lugar sin luz dentro del arca, con aquella pestilencia, los animales empezaron a hacer sus necesidades. ¿Qué alimento se habrá suplido en el lugar? ¿Cuál sería la responsabilidad de la gente dentro del arca? Pero pensemos un momentito en lo crítico que pudo haber sido sobrevivir 40 días metidos en un ambiente que no era nada placentero. La casa no tiene por qué ser de esa manera. Pero hay algunos otros puntos que vamos a notar. Si usted me acompaña ahí mismo en Génesis, por favor, al versículo número 16 de Génesis 7. Y los que entraron, dice, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Qué tremendo que Dios selle una puerta detrás de Noé. O sea, el último en entrar y revisar fue Noé. Y cuando no entró, Dios sella la puerta completamente. Mire el nivel de resguardo. No había para dónde ir definitivamente. No habían centros comerciales que visitar. No habían calles que fueran tentadoras, aunque sea para salir a jugar a la cuadra. El arca estaba cerrada completamente. Ahora, en medio de todo esto, se van a dar situaciones tan tremendas como las malas relaciones que genera el permanecer y no haber sanado el corazón. La misma situación o similar a esto es el encierro en el que tiene que caer Israel la noche en la que va a salir de Egipto, y el Señor les manda quedarse y resguardarse en un lugar. Lo interesante en ese pasaje es que siempre es una cuestión familiar. Dios siempre tomó familias en el resguardo, porque un aislamiento de este tipo, ante el temor y la angustia, la familia es un sustento, la familia es un refugio cuando hay luz en cada uno de los que están en ese lugar. Y esa luz me refiero a poder entender el propósito de Dios en medio de la crisis y lo que está pasando. Fíjese que en el libro de Génesis, en el capítulo 12 y versículo 21, dice que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Mire el resguardo. Ninguno saldría hasta que se le diera la indicación. Ahora, aquí hay algo particularmente sobre la familia. El jefe de casa, el domingo pasado en el servicio acá, el Señor permitió compartir esta palabra.
y nos puso una necesidad profunda por clamar por el pueblo, por la congregación, por declarar la sangre de Cristo sobre cada uno. Pero de la misma manera, aunque sigamos en el proceso de creer en la sangre de Cristo, que es la revelación más hermosa que puede haber, eso es luz, hay un trabajo constante para tener que mantener esa luz encendida. En los hogares de los egipcios vino una oscuridad tan horrenda esa noche, al punto que un ángel destructor pasa matando a los primogénitos y dice desde el preso de la cárcel, mire, no hubo un solo lugar a donde la tiniebla no llegara. Como podría pensarse en un arca oscura, o podría alguien pensar en un hogar ahora en medio de esta situación a nivel de contagio. No es solamente el contagio de un virus, es el contagio de las emociones, es el contagio del espíritu que sustenta a los padres o sostiene a la familia. Y es ahí donde Dios quiere intervenir y poder enseñarnos algo más. Ahí mismo, en ese pasaje de Éxodo, dice en el versículo 23, pues el Señor pasará para herir a los egipcios y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo a aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. ¿Se recuerda el pasaje del Salmo que acabamos de leer, del Salmo 57? En el día de la angustia, dice, Él me pondrá sobre una roca. ¿Se recuerda que Jesús dijo, los quise reunir como la gallina junta sus pollitos? Se recuerda que el propósito de Dios es resguardar y siempre ha sido eso. Ahora, hay gente que aunque se libre de este proceso viral, quizás no se ha librado de lo que ahora ha empezado a revelar la crisis. Las tinieblas dividen, pero la luz siempre revela lo que debe permanecer. Las tinieblas porque se camina como en ceguera cuando hay oscuridad. Se dicen palabras que golpean, mucho cuidado. Ahora estando en casa, los niveles de paciencia están siendo probados. Hay reportajes ahorita precisamente que hablan de lo que las familias sienten de no terminar en algunos casos porque las escuelas están suspendidas, porque es tiempo para tolerar, para quedarse en familia, es tiempo probablemente para conocer actitudes y poder restablecer con la luz que Dios trae nuestras formas de respuesta, nuestras formas de sobrellevar la debilidad. Mire, qué duro es que alguien sin luz lastime el corazón de su cónyuge o el de sus hijos. Estos son días definitivamente de prueba, no solamente ante la situación que se nos indica por parte del gobierno, sino la que Dios está marcando respecto a tu corazón y qué quiere sacar Dios de esto. Si las tinieblas son capaces de dividir, Mateo 12:25 dice que Jesús viene a un momento donde hay un hombre que está endemoniado, está ciego y está mudo. Mire qué cuadro. Un endemoniado, ciego y mudo. En el momento Jesús lo deja libre y todos empiezan a preguntarse, ¿quién es este que lo hizo? Los fariseos se enojan y dicen, bueno, lo hizo libre, pero él echa fuera a los demonios por el diablo. Por medio del diablo los echa fuera. Jesús, entendiendo el caso, les responde y les dice, conociendo sus pensamientos, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. El punto por el que tomo este versículo es que aunque la gente que estaba en el arca se hubiera bajado del arca y permaneciera en la crisis y los pleitos y los problemas,
que se pudieron haber generado en el arca, un reino dividido contra sí mismo no permanece. La pregunta es, porque la enseñanza que Jesús está dando es respecto a la división y cómo prevalecer, luchando para no dividirnos. Casi siempre hablamos de las cosas que nos hacen diferentes y no hablamos de las cosas que nos unen y que tenemos en común. Y en una familia es muy fácil encontrarse en un medio de una situación como esta. Probablemente hay aflicción por qué va a pasar con la situación económica, qué va a suceder con la crisis, si hay un caso de infección en la familia o si ya lo hubo. Que Dios guarde a todos definitivamente, pero mire, hay cosas que dividen. Lo más tremendo es que hay gente que va a salir de esta crisis y el hogar va a seguir en la ruta a la división, al divorcio. Cuando probablemente ahora, en lugar de generar un tiempo destructivo en casa, generamos un tiempo de bendición para restablecer el orden que Dios quiere. Aún el orden como sacerdote debe ser restablecido en un tiempo de necesidad, en un tiempo de conflicto. La enseñanza es que toda ciudad dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Entonces, para muchos, a los que ya se les diagnostica una infección viral, sea cual sea, en este caso por esta pandemia, pero hay otra infección que tiene que ver con el corazón. Pero en un diagnóstico, la gente cobra un nivel de temor más profundo cuando escucha el diagnóstico. Y aunque ahora mismo mucha gente sea librada, le digo, del virus, quizás no sea librado, y Dios quiere esta noche hacer libre el corazón de los que creen que su vida no se va a reparar, no por el virus, sino por el desconsuelo en el que la familia ha caído. Si un reino dividido contra sí mismo no permanece, siga conmigo el versículo 26. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Insisto que la enseñanza que estoy tomando es que esta crisis está revelando qué tan dividido está tu hogar, qué tan dividida está la familia. Y si esa familia, Dios quiere que permanezca, esta es una noche para resolver situaciones que probablemente no se han considerado, traerlas a Dios y que se resuelvan. Jesús termina, o vamos a leer el pasaje por lo menos hasta el 27 o los que están posteriores. Si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ha llegado a vosotros. Mire el 29. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Si primero no lo ata, entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Regreso al versículo 29. Lo que el enemigo va a hacer es tratar de atar al hombre fuerte. En este caso, el hombre fuerte tendría que ser el jefe de casa. El hombre fuerte es el que protege, el que cuida. Pero ¿qué es lo primero para destruir el hogar? Por eso es que este es un llamado profundo hacia los jefes de casa, hacia los padres, hacia la pareja como tal, en el orden que Dios le estableció, el varón como cabeza de la mujer. Pero escuche, si esa división se genera y no se reconoce el orden de Dios, ¿cómo puede permanecer una casa entonces? Va a ser saqueada si ataron a los padres. El temor ata, la incomprensión ata, la forma de trato que llevamos se convirtió en una atadura muchas veces y no nos hemos dado cuenta que estamos siendo saqueados, se nos están arrebatando de las manos los mejores tiempos. Hay papás que podrían estar atados ahora en el arca. ¿Qué habría pasado si la familia de Noé hubiera estado atada?
había una tarea, había un propósito. Este tiempo que Dios está permitiendo va a revelar que tu familia tiene un propósito extraordinario en los años que vienen. Este es un tiempo de reinicio. Es como que si al mundo le dieron un restartazo, como decimos. Hubo un reset. Ahora, la gente está pensando en el tiempo que viene. Mire, hay una información impresionante de lo que ahora que el hombre no se está moviendo, han bajado los índices de contaminación. Estaba viendo un reportaje de algunos lugares a donde los delfines regresaron porque no hay pescadores ahorita que sean una amenaza para ellos. Y empezaron a mostrarse los niveles de contaminación en la atmósfera. La misma NASA está revelando ciudades en donde mediante una mancha que se ve en el mapa, se puede ver el nivel de contaminación en enero comparado con lo que ahora reflejan los satélites en marzo. Si eso se está depurando, el planeta está teniendo un reinicio de alguna manera. Pero qué duro es que el planeta tenga un reinicio y el corazón no lo tenga y la familia no lo tenga. Este es un tiempo en el que necesitamos una lámpara dentro del arca y ese es el punto para terminar yo esta noche el mensaje. Jesús dice en Mateo 5:15, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Escuche esto, por favor, me ayudas, hermano. Escuche esto. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mientras estaban preparando este tema o estudiando este versículo, el Señor hablaba en mi corazón. Este es el tiempo en el que en verdad, en casa, dentro de tu arca, dentro del resguardo que Dios puso con esta cuarentena, los primeros en ver la luz que brilla no van a ser los de afuera. Este no debería ser un tiempo para crear sensaciones de ya no te soporto, ya no te aguanto, es por demás, esto no tiene sentido. Solo porque no me puedo ir, pero solo que pase esto y hasta aquí se acabó, o hasta aquí se llegó, ahora se acaba. Por Dios bendito, mire, qué tremendo es que hay gente que pueda brillar en la calle, como decimos en Guatemala. Hay un dicho común que dice, candil de la calle y oscuridad de su casa. No se puede brillar en otras arcas, porque el arca particular y más importante, la que Dios te puso al frente como capitán, es tu propia familia. ¿Hace cuánto que esa luz no había brillado en torno de tu mesa? Sentándote ahora a comer sin prisa. El punto es por cuánto tiempo, si esta etapa va a pasar y vamos a volver a la misma crisis, ya sin un virus que amenace primero Dios, pero con un corazón que sigue corriendo como que si tuviera todo el tiempo y toda la vida por delante y nunca se fuera a terminar. La cuarentena puede terminar, pero la vida también se va a terminar. Dios está marcando ahora la oportunidad de dejar que su luz brille en tu corazón. Y lo inmediato es librarte del temor, que tus hijos aprendan a confiar porque tus palabras revelan que Dios te puso en su tabernáculo, en su morada, que tus hijos vean que tus pies están puestos sobre la roca y como decía el salmo que leímos, Él me librará en el día de la angustia. Que vuestra luz brille, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Ese Salmo 57:1 con el que vamos a orar, el salmista levanta una oración a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Dice la Biblia que Noé vivió 900 años. Y el arca fue construida no en un día, ni en 2, ni en 3 años. Lo impresionante es que ese hombre mantuvo una fe, una luz que modeló y convenció a su propia familia para decirles: tenemos que subir al arca. Todos habían rechazado la voz de Noé. Y por esos años de oscuridad con los que los demás vivían, Noé pudo lograr luz para su casa. Se requiere un acto de fe excepcional, casi que una locura, subirse a un arca, prepararla y que la familia colabore en ese propósito. ¿Qué sentido habría tenido para Noé saber que libró a otros y perdió a su propia familia? Yo me pregunto qué harían noche tras noche en esos 40 días dentro del arca. ¿Qué harían en el día? Probablemente habría algún trabajo que Dios les dio respecto a los animales, pero hay gente que se podría dedicar a cuidar animales porque no soporta atender a la familia. Aún en casa, ahora mismo nos ocupamos, hoy voy a pintar, hoy voy a sacudir, hoy voy a levar tal cosa. Momento, es el tiempo para sentarse en familia, tomarse de las manos y hacer cosas que tal vez ya no se habían hecho o nunca se habían hecho. ¿Cuántos de los que están llevando esta transmisión se atreverían a levantar un altar a Dios? No estoy hablando de levantar un altar con objetos, sino levantar tu corazón delante de Dios, pero en familia, a doblar rodillas, a hacer alrededor de tu mesa una oración tomados de las manos. Es que después vamos a entrar otra vez a la rutina y al trajín, y ya vengo, ya voy, y hasta la iglesia se convierte a veces en un bloqueo, porque la iglesia atrae a un privilegio y olvidamos la casa y el tiempo que Dios quiere que tengamos. Va a ser muy doloroso si este tiempo es solo de televisión. Va a ser extremadamente desperdiciable si no tomamos en cuenta que esta cuarentena es para encender una luz en el arca. Necesitamos lámparas dentro del arca. El arca es Cristo. La destrucción es inminente. Aunque hoy pasemos esta crisis, el mundo ha estado constantemente en aflicciones, que hemos sobrevivido terremotos, hemos sobrevivido tsunamis, hemos sobrevivido guerras, hemos sobrevivido otras pestes. ¿Qué más vendrá? El punto es: ¿en quién está puesta tu confianza mientras el mundo en su aflicción y tú resguardado por Dios como un pollito debajo de sus alas? Yo quiero que oremos y quiero decirte esta noche: Dios tiene un propósito particular contigo en este tiempo. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Salmo 57:2. Es el tiempo de volver al abrigo del Altísimo y de morar bajo la sombra del Omnipotente. Ojalá que puedas ver tu casa rodeada de esa sombra que cubre, y dentro de tu casa una lámpara, una luz. ¿Cuánto tiempo hace que esa Biblia se quedó empolvada, resguardada en cualquier lugar? Dichoso el que tiene la autoridad para decirle a su familia: apagamos todos, vengan para acá. Hijos, lo más grande que nos va a pasar va a ser salir de esta tierra y saber que hay una eternidad que Dios prometió y por la cual Jesús dijo: el que cree en mí tiene la vida eterna. ¿Cuál es el temor de librarnos únicamente de una pandemia del coronavirus?
y no nos importa que el tiempo, aunque nos libremos ahora, el tiempo se va a acabar y vamos a una eternidad que nos debería de preocupar. Esta es una noche si le quieres entregar tu corazón a Cristo, donde quiera que estés. Dios quiere alumbrar en tu corazón. El arca se construyó para salvar a la gente del diluvio y empezar una etapa posterior al diluvio. Dios está abriendo hoy la puerta del arca que es Cristo y está dando el tiempo. Estas aflicciones del tiempo presente, dice la Escritura, no se comparan con la gloria que en nosotros habrá de manifestarse. Entonces te quiero decir, ¿quieres entregarle tu corazón a Él? O si te alejaste, es un buen tiempo para reconciliar y volver a su presencia. O si en familia esta crisis te está alejando, estás viviendo obscuridad y no puedes ver con mucha claridad quiénes y cómo son y cuánto has perdido en familia. ¿Quiénes son tus hijos? ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo es el entorno? ¿O se volvió tan común que este es tiempo simplemente para encerrarse, cada quien en su habitación? Las cosas, Dios primero, se van a mejorar. Debemos de creer que Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios mejor que nadie conoce este momento que estamos viviendo. Pero Dios en su perfección, hay gente que ahora mismo dice, pero entonces ¿por qué Dios no interviene? Ha de ser porque es Dios y porque es perfecto y porque Él sabe que es lo mejor. Sin embargo, no podemos negar su intervención. Esta noche está hablando a nuestro corazón y ahí donde estás te quiero pedir. ¿Quieres hacer esta oración? Familias que hoy quieren hablar con Dios y decirle, dame de tu luz. La luz que se empezó a apagar, enciende hoy en mi corazón. Quita toda venda de mis ojos. Jesús, yo creo que tú eres la luz del mundo. Y dijiste que el que te sigue no andará en tinieblas. Señor, aunque ahora el mundo camine a ciegas, en mí hay una esperanza, en mí hay una luz que tú la has encendido desde el día en el que me mostraste cuánto me amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos hoy nuestro clamor, nuestra oración, en los hogares, en esas habitaciones, en donde quiera que se esté llevando esta transmisión. Ahí estás tú encendiendo hoy una luz de esperanza, un llamado a tiempos nuevos que vienen. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de despertar en familia, como el tiempo de intimidad contigo también. Que sea el tiempo para cerrar las puertas tras nosotros y hablar contigo. Que sea el tiempo para sentarnos en esas mesas con la provisión que tú has puesto, aún con aquel que está en crisis y en necesidad. Padre, por la gente que está viviendo un tiempo de angustia y aflicción, revélate hoy a sus corazones como la esperanza, como la roca firme, como el Dios al cual clamamos, como la torre fuerte que tú prometiste ser. Yo sé que ahí en esos hogares le estás hablando a los padres, a un despertar, a un tiempo de reconciliación, a un tiempo de perdón, a un tiempo de esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, restaura familias, restaura relaciones. Señor, que ahora mismo tu Espíritu Santo abra el entendimiento. Pedimos, Padre, que tu luz brille en cada corazón, que tu gloria pueda traer libertad a todo el que ha estado cautivo, Señor, del dolor, de la tristeza, del temor. Espíritu Santo, implanta vida, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre poderoso de Jesús, toma el control. Yo quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Si hay familias que quieren tomar este tiempo ahí en donde están para bendecir a sus hijos, para levantar a Dios un tiempo precioso, tómense de las manos si pueden hacerlo. Bendíganse los unos a los otros. Es el tiempo en el que la luz se está encendiendo dentro de tu arca. Sí, hay cosas que pueden apestar, hay cosas dentro del arca que son desagradables. No hay familia que no tenga crisis, no hay familia que no tenga procesos difíciles, pero la presencia de Dios te devuelve propósitos. Sabes que esto va a pasar, sabes que el arca va a abrir sus puertas y tus hijos van a salir por la vida. Y cada uno habrá de plantar lo que Dios le mandó a plantar y a hacer. Pero este es el tiempo de Dios. Dame de beber. Yo necesito más. Yo necesito más. Dame, Señor. Tiempo de familia. Tiempo de luz en el arca. Tiempo de luz en el arca. Porque tú vas a completar este proceso en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Necesito más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Queremos invitarlos a nuestras reuniones los días miércoles y viernes por este mismo canal. El domingo no habrá servicio en el templo, también será transmitido. Y mientras ese momento llegan las recomendaciones que ya conocemos. No es tiempo para salir de paseo, no es tiempo para perder las reglas de vida que cada uno de nosotros sabe que tiene que seguir. Dios les bendiga, esto es Pacto de Gracia. Les esperamos entonces en nuestras reuniones en línea durante todo el tiempo pendiente hasta que el gobierno determine que se restablecen las reuniones. Hasta la próxima.